Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, jueves 25 de noviembre, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 21, versículos del 20 al 28. Nos dice la santa palabra de Dios. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Entonces, los que estén en Judea que huyan a las montañas. Los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad. Y los que estén en el campo, que no regresen a ella. Porque serán días de castigo, en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra este pueblo. Unos morirán a filo de espada y a otros los llevarán prisioneros por todas las naciones. Y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. Capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. En el tiempo final del tiempo litúrgico, del tiempo ordinario, valga la redundancia, ya pronto a iniciar un nuevo año litúrgico, la liturgia nos propone relatos, como diríamos, escatológicos sobre lo que va a suceder al final de los tiempos, con un tinte apocalíptico o con un estilo literario apocalíptico. El evangelista Lucas pone en labios de Jesús palabras dichas con bastante simbolismo sobre lo que iba a suceder muy pronto en aquellos días. Hace referencia a la destrucción de Jerusalén. Y para entender lo central, el icono de este texto bíblico, hay que entender primero qué era Jerusalén, cuán grande y qué importante es Jerusalén para el pueblo de Dios. Al entender eso, luego vamos a dimensionar las palabras de Jesús en este evangelio, y al final termina el evangelio de hoy con una buena noticia de Jesús, una buena noticia para cada uno de nosotros. Nos ocupa 3 perícopas hoy en el evangelio. La primera, del 20 al 23, el asedio de Jerusalén. Del 23 al 24, las catástrofes y el tiempo de los paganos. Del 25 al 28, catástrofes cósmicas y manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. Empieza Jesús hablando de Jerusalén. Cuando veáis a Jerusalén cercada por los ejércitos. Jerusalén, más conocida también como la ciudad santa, la ciudad que era la depositaria de la revelación, de la realización de todo el plan divino, de todo el plan de salvación de Dios que venía dándose a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Recordemos, Dios va a adoptar un pueblo que es el pueblo de Israel. Dios forma de hecho el pueblo de Israel. Dios mismo es quien forma el pueblo. No es que haya un pueblo y Dios escogió, ese pueblo quiero yo. No, Dios mismo va formando ese pueblo. Es el pueblo del pacto. Recordemos, Dios hace un pacto con Abraham. Luego pasa de generación a generación, a su hijo Isaac,
a su hijo Jacob. Entonces es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob va a tener 12 hijos, de los cuales vienen las 12 tribus de Israel. Recordemos, a Jacob Dios le cambia el nombre por Israel. Ahí tenemos al pueblo de Israel. Ellos van a ser los herederos del pacto de Dios. El heredero del pacto, recordemos, en su lecho de muerte ya Jacob, que ahora es Don Israel, le da a cada uno de sus hijos cuál es la responsabilidad que va a tener. Cuando Don Israel hoy le da su bendición a sus hijos, va a decir que Judá va a llevar el pacto, el bastón de mando. Judá, hasta que venga aquel a quien le corresponde, va a decir en su bendición Israel. De Judá entendemos que es el pueblo judío. Judío viene de Judá. Establecidos en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Es ahí, esa ciudad, que David, del descendiente de la tribu de Judá, es David, el rey David, quien va a fundar ahí la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios. ¿Y cuál es el centro de todo este caminar de Israel para llegar hasta lo que conocemos como Jerusalén en tiempos de Jesús? Ellos van a ser guiados por los patriarcas, los profetas, reyes, y últimamente en época de Jesús los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, los escribas. Todos ellos son los custodios de la revelación divina, los custodios de las escrituras, los dueños de la interpretación de las escrituras y del culto en el templo. Dos cosas: escrituras, a través de ella conocen la revelación divina, la ley, las escrituras, y el culto a Dios en el templo de Jerusalén, el único lugar dispuesto por Dios donde se le rendía culto en el Antiguo Testamento era el templo de Jerusalén. Entonces, la ciudad santa, la ciudad ícono, la ciudad por excelencia, donde cada judío, donde cada aquel que pertenezca por la circuncisión, que era el signo visible de pertenecer al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, lo que sería para nosotros hoy el bautismo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era la circuncisión. La circuncisión era un acto visible que anunciaba que algo invisible estaba sucediendo. ¿Qué es eso? El pacto con Dios, entrar en pacto con Dios, pertenecer al pacto de Dios. Entonces, los hombres a través de la circuncisión y las mujeres a través de su padre y de su marido entraban en este pacto con Dios. Ciertamente el hombre es quien hacía el pacto con Dios y a través de él entraban las mujeres, pero preferentemente era el hombre. Estos signos de pertenecer al pueblo de Dios a través de lo que sería, entre paréntesis, el sacramento, podríamos bien decir, de la circuncisión en el Antiguo Testamento, hacía que uno sea parte del pueblo de Dios. Y al entrar en el pueblo de Dios, al pacto con Dios, cumplir las escrituras, cumplir las leyes que ellos hicieron, 613 prescripciones en tiempos de Jesús, los judíos, de la ley dada por Dios a Moisés. Entonces, cumpliendo esa ley y ciertos ritos y sacrificios en el templo, ellos creían hacer la voluntad de Dios. Jesús va a venir a cambiar eso. Por eso Jerusalén y el templo de Jerusalén es muy importante para todo judío, para todo aquel que tenga el pacto en el Antiguo Testamento. Eso Dios lo decidió así Dios lo quiso. La pedagogía divina es lo que nos enseña hoy. Hoy Jesús anuncia de estos signos calamitosos que van a suceder en esos tiempos. Jesús, verdadero hombre, siente en carne propia lo que el hombre en carne propia también siente y lo que van a suceder en aquella época. Por eso dice que las mujeres embarazadas van a sufrir mucho porque ni siquiera van a poder correr, porque esto va a suceder. Cuando vean a Jerusalén sitiada,
saben que está llegando eso. Pues por el general, a mando del general Tito en aquella época, que luego va a ser el emperador Tito, fue destruida Jerusalén en los años 70, y en el año 135 va a ser rematado esto, luego de unas rebeliones. Entonces Jesús habla de estos signos que se van a suceder, pero al final del evangelio de hoy da la buena noticia en el versículo 27 y 28. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Esta es la buena noticia. Va a venir Jesús como Rey de Reyes. En estos últimos días del tiempo ordinario nos habla de la parucía de la segunda venida de Jesús. Hay que profundizar en el texto bíblico también para entender del por qué Jesús hace este tipo de relatos que nos está advirtiendo, pero que nos anuncia al final. Esto tiene que suceder. ¿Para qué? Para que Dios vaya purificando su pueblo, para que Dios, como dirían en la carta a los hebreos, en la epístola a los hebreos, la pedagogía de Dios, cómo Dios va instruyendo a sus hijos, a su pueblo, cómo es que Dios quiere y cómo es que tiene que ser. ¿Para qué? Para que venga algo mejor. En la carta a los hebreos capítulo 12 nos dice la pedagogía paternal de Dios. Interesante escuchar esto. Dice desde el versículo 5 en adelante: habéis echado en olvido la exhortación que se os dirige como a hijos. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige a quien ama y azota a todos los hijos que reconoce. Es decir, sufrís para corrección vuestra, pues Dios os trata como a hijos. ¿Conocéis acaso algún hijo a quien su padre no corrija? Cierto que ninguna corrección es agradable cuando la recibimos, sino penosa, pero luego produce frutos apacibles de justicia a los que la han experimentado con paciencia. Por tanto, robusteced las manos caídas y las rodillas vacilantes, y enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino más bien se cure. En otras palabras, Pablo, dirigiéndose a los hebreos, nos está diciendo que parece duro a veces cuando Dios corrige. Cuando Dios corrige, o cuando un padre corrige a su hijo, parece duro. Pero ¿para qué lo hace? Es para corrección y para que después venga lo mejor. En esa misma pedagogía divina es que Jesús habla de la destrucción de Jerusalén. Ciertamente también Jesús trae a colación algo que en aquella época, con la venida de Jesús, era muy latente. Pues en aquella época los judíos tenían dos acepciones sobre la venida del Mesías. Ellos esperaban a un Mesías rey, libertador, con un ejército poderoso al estilo de David. En otras palabras, el Mesías tenía que ser descendiente de David. Pero también había un Mesías libertador al estilo de la dinastía de Aarón, descendiente de Aarón. ¿Y quién es Aarón? El sumo sacerdote primero. Como un sumo sacerdote, como decía la profecía en el libro de Zacarías, profecías cercanas a Jesús, como habíamos dicho antes, la revelación es progresiva. Entonces, un Mesías que iba a purificar el templo, y poner las cosas en su lugar. Y a eso apunta hoy el Evangelio. Entonces el Evangelio nos habla de la venida, o Jesús pone de manifiesto que todo esto que se estaba sucediendo en la época de Jesús, ¿por qué? Por la corrupción de quienes trabajaban en el templo de Jerusalén con las cosas sagradas, eso debía de ser purificado. Entonces, hermano, no olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.